¿Su voluntad o la mía? Es el título del mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. En Mateo capítulo 26, verso 42, en la versión Dios habla hoy, dice lo siguiente: por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Es la experiencia personal de Jesús enfrentado ante una decisión que debía tomar. Y Él expresa aquí algo importante. Él sabía lo que vendría sobre su vida en los próximos minutos u horas. Sabía lo que tenía que enfrentar. Pero también sabía que había venido a cumplir un propósito de parte de su Padre. Y en esta oración entonces abre el corazón y dice: si es posible que se pueda evitar el sufrimiento que voy a pasar, está bien, pero si no, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hay una pregunta que las personas siempre se hacen en la vida: ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿O estoy seguro que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y quiero ilustrarlo de la siguiente manera, porque muchas veces se usan muchas situaciones para querer convencernos de que estamos operando en las decisiones en la voluntad de Dios. Un joven enamorado en el campo llevaba 2 años de noviazgo y él amaba a su novia y estaba pensando tomar la decisión de casarse. Y oraba a Dios y ayunaba y clamaba diciéndole: Señor, ¿es tu voluntad que ella sea mi esposa? ¿Es tu voluntad, Señor, que sea el tiempo de casarme? Y en esa batalla un día dijo: bueno, yo voy a hacer algo. Voy a buscar la dirección de Dios y voy a pedirle a Dios que me dé una evidencia de que lo que estoy orando está en su voluntad. Así que hizo lo siguiente: tomó su caballo, donde siempre iba cada 8 días a visitar a su novia, se subió y dijo: voy a hacer lo siguiente. Cuando yo le dé un correazo a mi caballo para que avance, voy a cruzarme de brazos y voy a permitir que él me lleve donde quiera. Si él me lleva a la casa de mi novia, entenderé que es la voluntad del Señor. Si me lleva en otra dirección, igual aceptaré que es la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué creen que pasó? Efectivamente, el caballo condujo su vida hasta la casa de su novia. Y entonces dijo, y de una vez le propuso matrimonio. Y le dijo: Dios me ha confirmado que me tengo que casar contigo, y le contó la razón. Se casaron. 1 año y medio después se estaban separando. Y él fue donde el pastor, angustiado, y habló con el pastor y le contó la historia. Y entonces el pastor le dijo lo siguiente: creo que tú fracasaste porque no hiciste la voluntad de Dios, sino la voluntad del caballo. Y es que el caballo, como cada 8 días iba a ese lugar, no tuvo problema en volver a llevarlo. Y muchas personas colocan a Dios situaciones como esas, esperando que a través de esas confirmaciones Dios dé un sí a lo que están pidiendo, a lo que están esperando. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será que estoy seguro que estoy haciendo? Es la pregunta que uno siempre se hace, las personas se hacen cuando quieren tomar una decisión para sus vidas. ¿Será esta la novia que debo conseguir? ¿Será esta la mujer o el hombre con el que me deba casar? ¿Será que debo tener 1, 2, 3 o más hijos? ¿Será que ese es el trabajo que debo yo tomar? ¿Será que es el tiempo de renunciar a mi trabajo para emprender otra cosa? ¿Será que esta es la casa que debo comprar, el viaje que debo hacer, el estudio que debo tomar? Esas son las inquietudes que las personas se hacen dentro de sí y que quisieran encontrar de parte de Dios una plena, total y absoluta respuesta. Pero permítame decirle algo sobre el asunto: si es o no la voluntad de Dios en sus planes personales. Esto, quiero decirle algo, esto es un asunto suyo. Dios puede guiar su vida,
pero Dios no puede decidir por su vida. Usted es quien lo hace. Usted es la persona que toma las decisiones, porque Dios le dio la capacidad de pensar y la capacidad de decidir. Pero de lo que sí estoy seguro 100% acerca de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, es lo que Él pide que haga. Es decir, que cumpla el propósito para el cual usted, yo y todos los seres humanos fuimos puestos aquí en la tierra. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y esta está revelada desde el inicio de la creación del hombre. Cuando Dios estableció el huerto del Edén y creó ese sitio maravilloso y puso al hombre y puso a la mujer en ese lugar, fue claro en cuál quería Dios que fuera su propósito de ellos dos para con Él. Y entonces encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el capítulo 2 de la creación y la voluntad de Dios, encontramos lo siguiente: que una de las cosas que Dios da por claro es que la voluntad de Él para conmigo y para con su vida es que a través de nosotros podamos revelar su carácter y su naturaleza. La Biblia habla que nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y el anhelo profundo del corazón de Dios es que todos nosotros vivamos aquí en la tierra de acuerdo a como Él es. El Señor Jesús en el Padre Nuestro habla claramente acerca de la voluntad. Y orando en el Padre Nuestro, dice: el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros a través de nuestra vida podamos, de los que decimos que creemos en Dios, que confiamos en Dios, que proclamamos su nombre, que vivamos en la tierra de tal manera que podamos revelar y manifestar el carácter y la naturaleza de Dios en su amor, en su justicia, en su perdón, etc. Número 2, también otro propósito de Dios con nosotros, que revela cuál es su voluntad, es que mantengamos una íntima y continua comunión con Él. Es lo que Dios desea. El anhelo de Dios con usted y conmigo es que podamos continuamente permanecer y estar en su presencia. Para eso fuimos creados. Cuando Dios creó a Adán y a Eva en el huerto, una de las cosas maravillosas que había en ese lugar era la oportunidad que ellos tenían de hablar con Dios cara a cara. Dios se paseaba en el huerto y Adán y Eva podían hablar con Él como hoy hablamos con un amigo o con un familiar cara a cara. Pero lo cierto es que hoy en día, comillas, las múltiples ocupaciones, los afanes nos apartan de ese lugar y nos roban ese tiempo extraordinario. Y perdemos entonces contacto con el cielo, nos descomunicamos con Dios y no podemos entender muchas cosas que Él tiene y quiere para mi vida. Otra de las cosas que revelan cuál es la voluntad de Dios con nosotros es que el Señor le dijo allí a Adán y le dijo a Eva que se multiplicara, que fructificara, que llenara la tierra. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere cuando habla de estas cosas? Cuando habla acerca de dar fruto, tiene que ver con lo siguiente. En días pasados compartí acerca de que todos los seres humanos somos distintos, que tenemos los mismos rasgos físicos, pero somos diferentes en todo lo demás. Y cada persona en particular tiene un don, un atributo, una cualidad específica que ninguna otra persona la tiene. Si hiciéramos una encuesta con 10 o 100 personas y le preguntáramos a cada uno cuál es qué más le gusta hacer en la vida, encontraríamos seguramente la mayoría de respuestas sería que cada uno querría hacer algo diferente. Bien, Dios nos creó únicos y exclusivos, y a través de lo que Él nos dio, Él desea que desarrollemos, que multipliquemos y con eso que nos ha dado podamos ser bendición y bendecir a otros. Pero también uno de los propósitos por los cuales Dios nos creó y que habla acerca de cuál es su voluntad es que multipliquemos los valores y los principios del reino.
Eso es algo importante. En otras palabras, es hacer lo que Jesús hizo en la tierra, o es hacer lo que Él haría si estuviese de nuevo con nosotros. Pero como no está, Él nos ha dejado nosotros plantados aquí en este lugar llamado tierra, para que desde aquí nosotros multipliquemos los valores y principios del reino de Dios. Y vamos a hablar un poquito acerca de ello. Y son muchos los valores y principios. No es el tema principal de este mensaje, pero sí podríamos hablar de la justicia, del perdón, de la misericordia, de la bondad, de la compasión, de la generosidad, del amar incondicionalmente, del buen testimonio. Hoy el mundo es antiprincipios del reino de Dios, es antivalores del reino de Dios. Se vive totalmente diferente en la gran mayoría de personas que no conocen a Dios, un estilo de vida distinto al que Jesús vino a enseñar cuando estuvo aquí en la tierra, y que la palabra del Señor nos dice cómo debe ser, que debemos vivir quienes vivimos para el Señor. Y entonces, donde quiera que nosotros vayamos, debemos multiplicar esos principios y valores. ¿Cómo lo hacemos? A través de vivirlos, a través de compartirlos y a través de enseñarlos principalmente en nuestra casa, a nuestros hijos y a nuestras generaciones. La idea es que todas las generaciones puedan hablar, puedan vivir, puedan compartir los principios del reino de Dios. Hacer lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y otra cosa acerca respecto a cuál es la voluntad de Dios para con el hombre, tiene que ver con algo importante, en que seamos bendecidos y podamos ser bendición también. Todos nosotros anhelamos la bendición, y la bendición no solamente tiene que ver con el área financiera o económica o material. La bendición es integral, ocupa cada una de las áreas de la vida: lo financiero, lo material, pero también lo espiritual, lo familiar, lo social, lo emocional, etcétera, etcétera. Y Dios quiere bendecirnos en todas las cosas, pero no para quedarnos con la bendición. Una de las cosas claras que Dios tiene con nosotros es que nos da para compartir. Nos entrega algo para que lo demos a otro y no nos quedemos con toda la bendición. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, en la versión Dios habla hoy, la Biblia dice también lo siguiente: el Señor te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti? Y aquí está claro rápidamente tres cosas. Número 1, que hagas justicia. Número 2, que seas fiel y leal. Y número 3, que obedezcas humildemente a tu Dios. En la Biblia encontramos muchos pasajes de hombres que aceptaron vivir de acuerdo a sus principios. Vivieron de acuerdo a sus principios, haciendo la voluntad del Padre, y fueron prosperados y bendecidos y fueron bendición. En el libro de Génesis capítulo 37, la Biblia nos cuenta acerca de José, un hijo de Jacob. Un hijo a quien Jacob amaba, porque era un muchacho que amaba a Dios, honraba a Dios. Era un hombre enamorado de Dios. Y a este hombre Dios le dio un sueño que ustedes lo han leído, y si no, le invito a que lo hagan en Génesis 37, acerca de lo que iba a pasar con él y con su familia y con su pueblo. Seguramente en los planes de José estaba el quedarse con su padre, ayudarle en su pastoreo y en los oficios de la casa, pero nunca se imaginó José que otras cosas Dios tenía para con él. Y entonces, desde ese momento, José dispuso en su corazón cumplir el propósito de Dios, hacer realidad eso que Dios le había revelado, que tiene que ver con lo que le hablé anteriormente. Y José efectivamente no desobedeció a este mandato, sino que se sometió a él y entendió cuál era la perfecta voluntad de Dios para con su vida. Ahora bien, si a usted le interesa saber cuál es la voluntad de Dios para con su vida, quiero decirle algo. Normalmente, en la gran mayoría de los casos, de las experiencias, la voluntad de Dios nunca cuadra o encaja con la nuestra. En Isaías 58 dice las Escrituras: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Pensamos diferente,
y visionamos diferente y anhelamos diferente. Dios tiene algo especial para nosotros y nosotros queremos algo especial para nosotros mismos. Ahora bien, muchas veces nos pasa que aquellas cosas que yo quiero no las recibo, o a cambio recibo lo que no estoy deseando. José tuvo que vivir esa experiencia. Cuando él viajó a Egipto, digo viajó a la fuerza, porque fue llevado como esclavo. Tuvo que vivir en un lugar completamente solo. Él nunca pensó que cumplir la voluntad de Dios lo llevaría a vivir esa experiencia que tuvo que enfrentar. Pero lo cierto es que en ese lugar se cumplió todo lo que Dios le había dicho. Y permítame decirle algo aquí. Todo lo que Dios nos ha dicho en la palabra, Él lo hace realidad si nosotros cumplimos su propósito y hacemos su voluntad. Y como le dije antes, no siempre su voluntad es la mía. José seguramente soñó, ya siendo un adolescente o un joven, en noviarse con una mujer de su nación, de su parentela. Pero no fue así. José encontró en Egipto una mujer diferente a la que él había planeado y pensado. Una mujer egipcia, distinta en su cultura, en su forma de pensar, en su religión, en todo era diferente. Sin embargo, aunque pudiéramos afirmar nosotros, o decirlo tal vez, que esa no era la voluntad de Dios, que José se casara con ella, le dije antes, cada uno decide su voluntad y hace que su voluntad sea exitosa o no por las decisiones que tome. José se casó con una egipcia y fue feliz, fue bendecido, tuvo familia y tuvo generación. Él nunca discutió la voluntad de Dios, nunca discutió la palabra de Dios, porque escuche esto, la voluntad de Dios es la obediencia incondicional a su palabra. Hay muchas cosas que uno vive y no entiende. Hay muchas experiencias que pasan y no sabemos por qué ocurren. Pero no se trata de buscar una explicación, sino someternos a su voluntad. Hay una cosa real para usted y para mí, que tiene que ver con la voluntad de Dios. Y es que Él sí nos ha creado. Y Él, cuando nos creó, pensó y planeó lo mejor de Él para cada uno. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, dice el apóstol Juan, en todas las cosas. Así que el propósito de Dios, la voluntad de Dios para con mi vida y para con su vida, es que seamos gente bendecida. Es que hagamos realidad los deseos del corazón. Y es que seamos prosperados en todas las cosas. Pero otra cosa muy diferente es la voluntad con su vida, hablando su propósito, para qué Dios nos creó. Su voluntad es que seamos prosperados, bendecidos, que seamos gente exitosa, que logremos conquistas y alcancemos aquello que nos hemos propuesto. Pero muy diferente es aquello que Dios ha pensado conmigo cuando me envió a la tierra. Y una de las cosas que Dios quiere que hagamos en la tierra mientras vivimos para Él es precisamente eso, que actuemos como Él y hagamos lo que Él haría, como dije anteriormente, lo que Él hizo o lo que Él haría si estuviese con nosotros. La voluntad de Dios para con su vida y la mía no es que se hagan realidad los caprichos que queremos nosotros tener. No es que se cumpla aquellas peticiones egoístas que nosotros hacemos a Dios, sino que cumplamos el propósito para lo cual fuimos diseñados y para lo cual fuimos establecidos. Cuando Dios le habló a Abraham, le dijo lo siguiente, estando en Ur de los Caldeos: vete de tu tierra y de tu parentela. Esa era la voluntad de Dios. Él estaba bien, era un hombre con dinero, su padre tenía dinero, estaba bien en ese lugar, en Ur de los Caldeos materialmente. Y entonces Dios le dice en un momento: vete de tu tierra, deja todo lo que tienes, vete de tu parentela, porque tengo un propósito para contigo. La voluntad de Abraham como persona era prosperar en los caldeos y establecer su hogar, su familia y sus generaciones y tener una hacienda seguramente de muchos animales. Pero la voluntad de Dios no estaba ahí. Fue muy diferente. Dios lo sacó habiendo este hombre tenido que dejar
todas las cosas. ¿Que hubo interrogantes en la mente de él? Sí, sí. Pero solamente Dios le dijo, mi voluntad para contigo, Abraham, es vete de tu tierra y de tu parentela. Así que Dios anhela, Dios desea que sobre todas las cosas nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra. No estamos aquí diseñados para ordenarle a Dios que haga lo que yo quiero, para decirle a Dios que cumpla lo que yo le pido. Estamos aquí para decirle como el Señor Jesús le dijo en la oración de Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esto, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y esa debería ser siempre nuestra oración, y deberíamos sellar siempre esa oración de esa manera. De acuerdo a tu voluntad, se hagan las cosas para mí, porque es lo mejor es mejor lo que Dios tiene planeado que lo que yo tengo pensado. Ahora bien, es importante que tengamos claridad en lo que ya les he dicho. No siempre la voluntad de Dios está de acuerdo con la mía. Y en varias oportunidades, o en algunas oportunidades, o en muchas oportunidades, su voluntad será contraria. Cuando Dios habló acerca de Job, el plan de Dios para Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de todo mal, era prosperarlo. Sí, era verdad. Y seguramente él, cuando iba siendo prosperado, soñaba que sus hijos también fueran prosperados. Pero algo pasó en él. Y es que en Job se cumplió un propósito que Dios tenía para ese momento. Y ustedes conocen la historia, que perdió absolutamente todo. Y si en algún momento de nuestra existencia llegásemos a perder algo o todo, seguramente estaríamos luchando con Dios diciéndole, creo que esto no es tu voluntad. Pero sí, cuando caminamos con Dios, cuando amamos a Dios y cuando confiamos en Él, estamos 100% convencidos que su Espíritu nos guía, que su mano nos lleva, que nos direcciona a cumplir sus propósitos, aunque a veces en ese cumplimiento de propósitos vivamos experiencias o sucedan cosas que no comprendemos o que no aceptamos. Y no sé si esté viviendo alguna de esas batallas y de luchas con Dios, porque tal vez ha pasado en su vida algo que no lo puede aceptar. Espérese tranquilamente, porque Dios no cierra mi vida sin éxito. Dios no cierra mi vida sin bendición. Job no permaneció en ese estado. Si usted lee el libro de Job, al final va a encontrar que Dios le duplicó todas las cosas y vivió felizmente el resto de sus años. Daniel, uno de los más grandes profetas, y tal vez diría el más grande profeta que ha existido, fue un hombre que para poder desarrollar su ministerio delante de los los imperios donde tuvo que ministrar, tuvo que ser llevado allá cautivo primero. Y para poder servir al rey tenía que ser eunuco, es decir, tenía que ser castrado. Sin embargo, para un hombre aceptar que para poder servir a Dios debería ser castrado es muy difícil. Pero él entendió que era la única manera de poder estar delante del rey y poder ministrar y poder revelar y poder manifestar el poder, la gracia, la sabiduría y el amor de Dios. Y fue castrado y entendió que ese era el propósito. Difícil de aceptar, sí. Luchar en su mente, sí, porque hay cosas que luchamos porque no las entendemos. Pero reitero las palabras de Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos haciendo su voluntad? ¿Cómo sabemos que estamos haciendo su voluntad? Escuche bien. Si hacemos que por nosotros, es decir, por usted y por mí, en el lugar donde trabajamos, en el hogar donde vivimos, en el sitio donde nos encontremos, a la iglesia donde asistamos, por su vida y por mi vida, hacemos que esos sitios se parezcan un poco más al cielo y revelen más a Dios, estamos convencidos que estamos haciendo su voluntad. Cuando la gente lo pueda mirar
o nos pueda mirar y puedan ver que somos personas que tenemos coherencia entre lo que hablamos y lo que vivimos, porque decimos que somos personas de Dios y andamos en sus principios y somos gente honesta, somos gente prudente, somos gente sabia, somos gente leal, somos gente responsable, entonces estaremos cumpliendo la voluntad de Dios. Y la pregunta sería la siguiente: ¿existe alguna señal? Escuche por favor, ¿existe alguna señal, y usted la puede encontrar en su vida, que establece diferencia por causa suya en su hogar? Es decir, cuando usted está en su casa, su estilo de vida hace que ese lugar se parezca a un pedacito de cielo en la tierra. Porque si es así, entonces estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Estamos revelando al Padre, estamos hablando de sus principios, revelando sus valores, viviendo la cultura del reino de Dios. ¿Existe alguna señal que establece diferencia por causa de su vida en el lugar donde trabaja? La gente nota que cuando usted llega, alguien diferente ha entrado ahí. Las personas cuando lo miran dicen, tal vez internamente, o se lo expresan: este hombre, esta mujer es diferente. Seguramente, si vivimos de acuerdo a los principios de la palabra, es así, estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Porque de eso se trata, de vivir principios, de vivir valores, de manifestar cultura, de hacer la voluntad, de aprender a dar gracias por todo. Tesalonicenses es claro: den gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y aprender a dar gracias por todo no es fácil. Y hoy usted podría comenzar a aplicar eso en su vida. Entender que hay cosas que no comprendo, pero en fe creo que obran para bien. Y levanto mi voz en oración y doy gracias a Dios por ello. Permítame contarles una historia para cerrar, de hace muchos años, iniciando nuestro ministerio, que nunca lo podremos olvidar acerca de esto. Cuando comenzamos nuestro ministerio, fuimos a pastorear en un barrio llamado Bogotá. Una iglesia muy pobre. Una iglesia muy pobre. Escasamente nos podían medio dar para el alimento. Una iglesia en estructura de obra negra, no tenía puertas, no tenía baños, no tenía ventanas. Allá nos fuimos a vivir con mi esposa y comenzamos el ministerio. Yo estaba estudiando mi carrera teológica, no tenía recursos, escasamente podía suplirlo de mi transporte, de ir al instituto, al seminario y regresar a mi casa. Un día salí para el instituto, para el seminario, y no pude dejar nada porque no tenía nada en mis bolsillos. Y le dije a mi esposa: amor, que sea el Señor que provea hoy para nuestro alimento. Y entonces recuerdo que en ese tiempo en la iglesia había muchos de esos costales donde empacan cosas. Y iba precisamente pasando un señor por ahí comprando costales. Mi esposa salió y los vendió. Con la venta de eso, fue a la tienda y compró algunas cosas, y entonces dijo: ya tengo el almuerzo para compartir con mi esposito. Lo preparó y me esperó. Y cuando yo llegué, me contó la historia. No fue fácil para mí, pero entendí que Dios estaba con nosotros en ese momento. Y cuando nos disponíamos a almorzar, alguien golpeó a la puerta de la iglesia. Y entonces detuvimos el almuerzo. Le dije: voy a abrir. Y bajé a abrir. Era una anciana, una mujer que era una fortaleza en la iglesia, una mujer de oración extraordinaria. Siempre la teníamos ahí respaldando la oración. Pero no venía sola, venía con un muchacho. Y nos cuenta la historia acerca de que se había encontrado ese muchacho y lo trajo seguramente porque pues las personas normalmente piensan que en la iglesia podemos ayudarle a todo el mundo y estamos dispuestos para eso, pero no podemos hacerlo con todo. Nos contó que el muchacho le había dicho que no había almorzado, que tenía hambre. Y entonces, pues como ella de confianza, subió al segundo piso y nos quedamos cruzados de brazos con mi esposa.
y dijimos, ¿qué hacemos aquí? Tenemos nuestro almuerzo, fruto de la venta de los costales. Tenemos un muchacho con hambre y una anciana que viene a acompañarlo. Entonces le dije, mami, compártale eso a ellos. Demos gracias, Dios se encargará del resto. Y así fue efectivamente. Le sirvieron el almuerzo y la hermanita dice, ¿y ustedes no van a almorzar con nosotros? No, hermanita, tranquila, nosotros ya almorzamos, almuercen ustedes. Almorzaron, oramos por ellos, los despedimos y quedamos solos en casa. Recogimos los platos, los lavamos y le dimos gracias a Dios. Dijimos, aquí está tu voluntad en todo esto, aunque no la entendamos. Como 20 minutos más tarde, alguien volvió a golpear la puerta. Ya no había almuerzo. No teníamos almuerzo ese día. Alguien golpeó a la puerta. Era una hermanita que vivía un poco más arriba de donde estaba la iglesia. Dijo, ay, pastores, tengo que decirles algo. Me da mucha pena, pero es que estaba en mi casa orando. Y el Señor puso en mi corazón que hiciera algo. Ella tenía una casa con un patio y cuidaba gallinas. Y cogió el mejor pollo que había, preparó un delicioso almuerzo y dijo, y Dios puso en mi corazón que trajera eso para ustedes. ¿Sabe qué? Entendimos lo que significaba la voluntad de Dios, según Tesalonicenses, dar gracias en todo. Entendimos entonces lo que significa dar gracias a Dios por todo. Entendimos que esa era la voluntad. Entendimos que en fe necesitábamos aprender a reconocer a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. Y no ha sido la única vez que hemos tenido con mi esposa o con mi familia darle gracias a Dios por situaciones, por circunstancias, por momentos que no entendemos, pero que después el Señor nos permite comprender el motivo o la razón por la cual sucedió. Entendimos entonces que la voluntad de Dios es eso, es dar gracias, es procurar en todo tiempo honrarle, es procurar en todo tiempo vivir sus principios, es procurar en todo tiempo dar testimonio. Eso es la voluntad de Dios, hacer lo que está escrito en la palabra, someternos a ella, hacer que la manera como en el cielo se vive, podamos vivirla en la tierra, con nuestras imperfecciones, con nuestras limitaciones, es verdad, con nuestras equivocaciones, pero con la sana intención en el corazón de honrar al Dios de los cielos. No sé si usted esté luchando por hacer la voluntad de Dios en algún área de su vida, porque pasan cosas que a veces hace que su corazón se quiera rebelar contra Dios y aún sus palabras, pero hoy quiero invitarle a que le demos gracias a Él. Si hay algo extraordinario que tiene Dios, es que Él no se olvida de nosotros, de nuestra fe, de nuestra perseverancia y de nuestro amor en Él, y no se queda con la recompensa. Él hará lo que ha hablado en su palabra. Él cumplirá todo lo que ha escrito, es decir, el diseño maravilloso de Dios para conmigo aquí en la tierra y más allá de ella. Quiero orar por su vida, porque tal vez esté viviendo hoy alguna dificultad, esté pasando un problema, hayas enfrentado durante estos días alguna crisis, no sé. Lo único que sé es que en aquellos momentos donde no entendemos nada, donde creemos que Dios no está con nosotros, que esto no es su voluntad, necesitamos aprender a decir lo que Jesús dijo, que se haga lo tuyo que es mejor, aunque lo mío sé que me cuesta, porque Él sabía lo que tenía que enfrentar. Oremos al Señor y demos gracias y caminemos firme, porque lo que hoy, aunque no lo entendamos, lo vamos a entender después y comprenderemos que en cada momento de nuestra vida Dios siempre ha estado presente. Señor, quiero agradecer en el nombre de Jesús por esta palabra. Quiero darte gracias porque sé que una de las cosas difíciles en nuestra vida es poder a veces aceptar tu voluntad en aquellos momentos o situaciones donde las cosas no las logramos comprender con nuestro pensamiento.
pero creemos que tienes el control de todas las cosas y que hacer tu voluntad, aunque cueste, siempre será lo mejor. Hacer tu voluntad, aunque no comprendamos, siempre será lo mejor. Hacer tu voluntad sin cuestionar es la mejor decisión, Señor. Y estamos aquí para hacerlo. Hoy, Señor, quiero orar por aquellas personas que están librando alguna batalla en su vida, que están diciendo: Dios estará conmigo en este momento. El Señor me habrá abandonado. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Dios, que les dé sabiduría y revelación a cada uno y fortaleza, y que cada uno pueda entender, Señor, que tú eres el dueño de sus vidas y que con ellos estás, porque prometiste estar todos los días hasta el fin del mundo. Bendigo cada hombre y cada mujer, jóvenes o niños que escuchan este mensaje, y declaro que sobre ellos se cumple su propósito. Ayúdalos a mantenerse firmes en la fe, constantes en la oración, mantenerse firmes en sus convicciones, porque será la única manera a través de la cual tú un día nos hagas entender que esto obró para bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.